Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Le agradecemos a Dios sus infinitas misericordias que ha tenido para con nosotros y para con todos ustedes. No nos cansamos, hermanos, de agradecer a Dios sus favores tan especiales. Es un Dios grande y maravilloso el Dios que le servimos, hermanos. Gracias por sus bondades, misericordias, sus piedades, para cada día que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos nuestros hermanos del YouTube, Facebook. Dios les bendiga, a nuestros amigos de la nación que nos estés mirando. Dios te bendiga poderosamente. Dios te colme bendiciones y de favores a ti y a toda tu familia. Contentos, amanecimos agradecidos por un día de victorias, de bendiciones. Una semana, hermanos, que ya nos permitió cruzar el Señor, contentos, agradecidos con Dios. Respiramos bien, caminamos, miramos, oímos. Estamos agradecidos con Dios, hermanos, por esta salvación tan gloriosa que el Señor nos ha dado. Dios es bueno y su misericordia permanecerá por toda la eternidad. El Dios que le servimos es un Dios eterno, como nosotros también. Aquí vamos de paso en esta tierra, vamos a una eternidad con Cristo. Así que es por eso que nos gozamos y nos alegramos. Vamos a buscar palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Les saludamos desde nuestra iglesia Benecer de la Florida, Guerrero, México. Su hermana en Cristo, Roselia Núñez Gaona, líder de un grupo de intercesión y liberación para la gloria y la honra del Todopoderoso que reina y vive para siempre. Aleluya. Vamos a buscar palabra de Dios, hermanos. Primera de Samuel 15, del 17 al 24. Vamos a hacer una lecturita larguita para las personas que no saben leer. Gracias a Dios porque también ellos desean escuchar palabra de Dios. Nosotros que leemos, que sabemos leer, hermanos, cada momento, cada rato que te quieras poner a leer, ahí está la Biblia, la palabra de Dios para hablarnos. Pero la gente que no sabe leer necesita que alguien le lea. Así que vamos a leer en esta hora para engrandecer al Padre, engrandecer al Hijo y engrandecer a su Espíritu Santo que está con nosotros en la tierra. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a todos los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me encomendó, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, dice, de la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey más en Israel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdonadme pues ahora mi pecado. Padre, gracias. Bajo la dirección de tu Espíritu Santo hablaré palabra tuya, Señor. Es el propósito de cada predicador en la tierra, traer palabra tuya, mi amado. Gracias, Señor, bajo tu dirección. Espero que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestros hermanos y amigos, en las personas, Señor, que se están conectando y que se seguirán conectando, papá. Derrama bendición en la nación que se encuentren, Padre, en el nombre de Cristo. Tú eres Dios, aleluya, el que abres el corazón y la mente para poder entender tu palabra bendita, mi amado.
Esta palabra, Señor, caiga en buena tierra en el nombre de Cristo. Sean edificados tus santos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la victoria es para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, papá, bendito eres. Hermanos, creo que el propósito de nosotros los predicadores no es ofender, que Dios nos libre de eso, de querer ofender en la carne. No es propósito, hermanos, criticar, murmurar. Ninguna cosa, hermanos, creo que nosotros como predicadores deseamos. Lo que deseamos es edificar, hermanos, tal vez exhortar, tal vez consolar, así dice la bendita palabra, que el profeta viene a hablar todo esto, palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Que Dios nos libre, hermanos, de querer ocupar púlpitos, hermanos, para herir al pueblo de Dios. Dios nos libre. No hemos sido llamados para eso. Así que en esta mañana, si alguna palabra, hermanos, sientes que te llegó, que te lastimó, hermano, es que es la palabra de Dios. No es mi propósito que Dios me guarde y me libre. Es que, hermanos, el Señor te está hablando. Y cuando el Señor nos habla, hay que tratar de obedecer al Señor. El Señor es el propósito de Él a través de su bendita palabra, enseñarnos, corregirnos. Hermanos, así que la gloria toda sea dada al Rey de Gloria, al Cristo de Gloria. Aleluya. Vamos a oír, hermanos, lo que la gente oye. Muchas veces, hermanos, no escuchamos ninguna voz sino la voz de la gente. Hoy en esta mañana vamos a ser dirigidos con este tema. ¿Qué voz estás escuchando? La voz de la gente. Saúl, Jehová le había dado un mandato. Y cuando Dios habla, hermanos, hay que atenderlo. Hay que obedecer. No nos gusta muchas veces. Pero, hermanos, vamos a obedecer al Señor para que nos vaya bien. Para que seamos prosperados. Saúl era rey de Israel y Jehová le dio una orden, una orden terminante. Era una guerra con los amalecitas. Y le dijo Dios, no quiero que recojas nada. Pero aquí vemos, hermanos, cómo un hombre, un rey, se dejó guiar por la voz de la gente, por la voz del pueblo. Es peligroso oír la voz de la gente, hermanos. Muchas veces atendemos más a la voz de la gente, ¿qué dirá de mí?, que la voz del Señor. Pero aquí estamos viendo, hermano, un rey perdió su reinado a causa de que él atendió la voz de la gente, la voz del pueblo. Dice que porque le tuvo temor. Aquí habla Saúl. Samuel exhorta y le dice, había una orden, ¿por qué no la cumpliste? La gente empezó a agarrar cosas, hermanos, de la gente, de los anatemas. Y cuando Dios, hermanos, te dice no, es no. Y cuando te dice sí, es sí. Así que qué importante, hermanos, aún los reyes perdieron su reinado a causa de no atender la voz de Jehová y atender la voz del pueblo. Pueblo amado de Dios, no atiendas a la voz de la gente. No atendamos. No atendamos a lo que la gente diga. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, atiende la voz de Dios. No nos dejemos guiar por lo que dice la gente. Tal vez te van a criticar, tal vez van a murmurar de ti, pero acuérdate que a quien le servimos es al Señor. Al Señor lo criticaron, lo maltrataron y aún lo mataron. Así que no es, hermanos, nuevo eso. Hay que atender la voz de Dios. Saúl perdió el reinado. Y no solamente el reinado, hermanos, Acab perdió la vida. A causa también de oír la voz de sus profetas, que le estaban profetizando mentira. Es muy triste, hermanos, estas historias, quisiéramos, hermanos, que estas historias terminaran en una cosa bonita,
Pero ¿qué estamos viendo? Y esta palabra, hermanos, estas historias están escritas para enseñanza de nosotros, el pueblo de Dios, que estamos viviendo en el siglo XXI. Perdió el reinado Saúl, Acab perdió la vida, mucho pueblo murió a causa de no escuchar la voz de Dios. La voz de la gente, hermanos, no la atiendas. Muchas veces la gente tiene ego. Hay gente recuerdo yo oí un predicador muy usado por el Señor y él dice: no me gusta que la gente me diga qué bien predicas, porque siento que me envanezco. No me gusta cuando alguien me dice: hermano, por favor, no escuchemos la voz de la gente, escuchemos la voz del Señor. Hay otra voz, la voz de Satanás, la voz del enemigo de Dios y la voz del enemigo del pueblo de Dios. Dice la palabra, hermanos, ahí en Génesis 3, del 1 al 5. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo esto, no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero vamos a ver lo que dice el enemigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. No hagas caso a Dios. Miren, hermanos, el diablo es astuto y mentiroso, padre de mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese, hermano, Satanás todo el tiempo ha querido hacer mentiroso a Dios. Con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, tenemos que andar con los ojos abiertos. Satanás siempre ha deseado acabar, destruir al pueblo de Dios, confundir al pueblo de Dios y hacer menos al Señor cuando Dios habla. Su trabajo es engañador y padre de mentira. Esto no es nuevo, hermanos, que el enemigo venga a quererte engañar. El enemigo todo el tiempo ha deseado eso. A Jesús fue y lo tocó. Miren, poniéndole, hermanos, tantas cosas al Señor. Digo, porque él tenía hambre, había ayunado ya 40 días. Tenía hambre porque tenía, hermanos, su cuerpo humano. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego dice: si postrado me adorares. Hermanos, pero Jesucristo con la palabra lo venció, lo apartó. No le sacó credenciales, le sacó la palabra de Dios. No le dijo: yo soy el Hijo de Dios, apártate de mí. Le dijo: Satanás, escrito está. Escrito está. Es la palabra, aleluya, con la que tenemos que vencer, hermanos, derribar las fortalezas del enemigo. Escrito está. Vemos tantas cosas en estos tiempos, hermanos, que Satanás confunde aún la gente que conoce y que tiene a Cristo en sus corazones. Hemos oído tanto suicidio, gente angustiada, desesperada. Hermanos que vienen tal vez y te dicen: hermana, ayúdame a orar, me siento así, me siento confundida. Oigo una voz que me dice que me suicide. Oigo una voz que me dice que haga esto. Para eso el Señor nos ha salvado, amados hermanos, pueblo de Dios, para llevar palabra de ánimo, palabra de salvación, palabra de vida eterna a esas gentes desesperadas, desalentadas, desconsoladas, angustiadas por el enemigo.
A mí me duele tanto, hermanos, oír esas cosas. Gente angustiada. No hagas menos, amado hermano, amada hermana, gente tal vez de bajos recursos que las miras pobres económicamente y que tú no les haces caso. Esa gente está cargada de problemas, de angustia, deseando una palabra de consuelo para su alma. Para eso nos ha enviado el Señor, para consolar al afligido, para sanar en el nombre de Cristo al enfermo, al desalentado, al desahuciado. ¿Cuánta gente se quita la vida porque le dijeron no hay solución para esta enfermedad? Si tú conoces a alguien, nosotros, hermanos, nos dedicamos a orar. Muchas veces la gente viene con estos problemas, jóvenes, desesperados, angustiados, porque el enemigo no duerme. Él lo que quiere es llevarse las almas al infierno. Sabe bien que cuando una persona, hermano, empieza a confundirla, el enemigo es mentiroso y es tramposo y padre de mentira. Pero Cristo tiene la respuesta. Si tú estás en esta situación, hoy te digo, no escuches la voz del enemigo. El enemigo te desprecia y te odia y desea destruirte. Pero Cristo quiere darte vida y una vida en abundancia, quiere darte paz y tranquilidad para tu alma, para tu espíritu y para tu cuerpo. ¿Cuánta gente, hermanos, con opresiones del enemigo, desesperados, angustiados? Oh, grande es el Rey, aleluya. Satanás es mentiroso. No escuche la voz del enemigo, amigo y hermano. Cuando el enemigo venga a soplarte mentiras, dile: escrito está, Cristo a mí me ama y Él murió por mí. Solamente lo que te quiere es confundir. Acude si te sientes así desanimado, desalentado, confundido. Cuando yo, el Señor, hermanos, me sanó del riñón, no me sanó al instante, fue a los 2 días. Oía una voz que me decía: es mentira que Cristo te sanó, tú estás peor. Otra voz lo oía y me decía: Cristo te sanó. Está en nosotros atender la voz de Cristo, aleluya, y no atender la voz del enemigo. Y yo con palabras, no que pensaba, porque Él no conoce tu pensamiento. Háblale al enemigo: diablo, el Señor me sanó y Él es Padre de poder y Padre de verdad, y tú eres padre de mentira. Yo no te creo a ti. Cristo me sanó, aunque sienta el dolor, Él me sanó. Y así fue, hermanos. ¿Cuántas veces oyes esas voces? Nosotros hemos orado por personas así. Es que oigo la voz, me despierto angustiado, me despierto desesperado. Cuando despierto oigo una voz que me dice esto. No atiendas a la voz del enemigo, no la atiendas. Atiende a la voz de Cristo, que Él te ama y desea, hermano, amigo, desea que tú seas salvo para la gloria del Señor, aleluya. Él te ofrece vida eterna con Cristo, aleluya, por toda una eternidad. Y Satanás te ofrece solamente mentira y el infierno. No hagas caso. El Señor pagó el precio, y pagó un precio muy alto por ti. Precio de sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando escuches voces de esas, que te hagas daño, que hagas daño a alguien, acuérdate, dile: la sangre de Cristo tiene poder. Retírate de aquí, Satanás. El diablo es mentiroso y no respetó ni a su hacedor, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él viene a quererte confundir, amado hermano. No escuches su voz, no la escuches. Dios está con nosotros. Aquí en la tierra está el Espíritu Santo para ayudarnos, para bendecirnos, para consolarnos.
Entiendo yo la gente con depresión, hermanos, porque yo tuve un tiempo, así, unos meses. No sentí paz uno. Te sientes angustiado. Pero hermano, yo cuando llegaba el momento crítico, caía de rodillas al suelo. Y le gritaba al Señor. Y al enemigo le decía también, estás vencido porque Cristo te venció. Yo no detenía mi voz, yo le decía con gritos allá en mi casa. Cuando la gente pasaba por la calle decían que yo estaba mal de la mente. No, no estaba mal. Estaba en guerra contra el enemigo. Es por eso que comprendo a esa gente. Creo que el Señor me ha hecho pasar por tantas cosas para poder yo tener compasión de la gente que está sufriendo. La gente que pasa por esos momentos. Sea agradecido cuando el Señor te libere, cuando el Señor haga la obra. Sea agradecido, amado hermano y amigo. No te quedes solamente igual. Sigue avanzando en el nombre de Cristo para que seas bendición a otros. Tal vez otra gente oye lo mismo que tenías tú y le puedas dar un consejo. A mí Cristo me libertó. No hay otra forma de ser libre solamente a través de la sangre de Cristo. Aleluya. No escuche la voz del enemigo. Hay otra voz que muchos se confunden. Es la voz nuestra, la voz de la carne. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Un profeta de Dios. Fíjense, hermanos, cómo se confundió. Un profeta de Jehová. Cuando desechó de Jehová a Saúl, le dice a Samuel, vete y úngeme un hijo de Isaí. Le dio las instrucciones, hermanos, y él llegó a su casa de Isaí. Y cuando vio al primer hijo, dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, sus hijos, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Esa era la voz de Samuel, no era la voz de Dios. Dios le manda un mandato y le dice, ve y úngeme a un hijo de Isaí, porque él va a ser rey en lugar de Saúl. Pero él vio tan hermoso al muchacho, alto, bonito, dijo, delante de Jehová estás ungido. Hermanos, tengamos mucho cuidado con la voz de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios nos está hablando y no es verdad. Nos está hablando nuestra voz. Jehová le dice, no es este. Tú mira lo bonito, lo alto, pero yo veo lo de adentro. Cómo Dios trabaja de cuántas formas y que nosotros, hermanos, podamos entender cuando no es la voz de Dios. No te confundas. No te confundas. Hay una parábola, hermanos, allí en Lucas 12:13, hermanos. Dice que una parábola es algo parecido a la realidad. Había un hombre muy rico. Le dice ahí la palabra de Dios, el rico insensato. Y dijo, tengo muchas riquezas, he acumulado mucho. Alma mía, gózate y regocíjate. Tumbó sus graneros y los edificó más grandes. Tienes muchos bienes. Muchas veces así hablamos. ¿Para qué me preocupo? Hasta lo que tengo, hasta puedo vivir hasta 90 años. Pero una voz del cielo le habló y le dijo, necio. Era la voz del hombre insensato. Esta noche viene a pedir tu alma. Y las riquezas que has acumulado, ¿para quién serán? Hermanos, muchas veces uno se confunde. A veces que dice, estás emocionado. Hermano Samuel así le pasó, estaba emocionado cuando vio al primer hijo de Isaí. Muchas veces la gente, hermanos, los profetas de hoy en día se emocionan. Y hay veces que dan una palabra, hermanos, pero no es conforme a la palabra de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces uno se confunde? Pensando que el que te está hablando es Dios. Eres tú, es tu voz.
es tu voz. Había un hermano, hermanos, que lo habían mandado a una misioncita y él se iba caminando porque no tenía auto. Pero un día acostado empezó su voz: pídele a Dios una camioneta. Tú le estás sirviendo a Dios y está lejos donde vas caminando. Pídele a Dios una camioneta para que Él te la dé. El hermano empezó: yo quiero una camioneta, Señor. No le dijo: Señor, si es tu voluntad, o es tu voluntad, Señor, yo quiero. Esa es la voz de nosotros. Cuando tú tengas una petición, dile: Señor, yo deseo y quisiera que tú me ayudaras a esto, pero que sea bajo la voluntad tuya, no bajo la voluntad mía. Empezó a orar el hermano, vino unas familias de Estados Unidos, traía una bonita camioneta. El hermano supo que el hermano iba caminando a predicar la palabra de Dios al ranchito. Le dijo: hermano, cuando yo me vaya, te voy a regalar la camioneta. El hermano no le había dicho nada que se la regalara, no. Salió del hermano de que venía de Estados Unidos. Cuando yo me vaya para Estados Unidos, la camioneta es de usted. El hermano estaba muy emocionado. Gracias, Señor, gracias, porque has contestado mi petición. Cuando el hermano ya se iba a ir, le dijo: hermano, lo siento mucho, pero la camioneta no te la doy. El Señor me habló que no te dé la camioneta. El hermano se puso angustiado, triste, llorando. ¿Cómo es posible, Señor? Ya la tenía, ahora me la quitas. No había consolación para el hermano. Su esposa, marido, esposo, espérate. Tal vez no era la voluntad del Señor. Sí era la voluntad de Dios, pero seguramente el hermano no quiso dármela. Hermanos, el hermano triste, desanimado, desalentado, ya no quería caminar para adelante. Y una noche el Señor le habla. Dice que se vivió arriba de la camioneta manejándola. Pero por más que él se esforzaba porque el carro se fuera por otro lado, iba a dar a la puerta del panteón. Y volvía otra vez a la puerta del panteón. Cuando despertó, dijo: Señor, perdóname. No era la voz tuya, era la voz mía. Seguramente que yo me iba a matar en este carro. Y yo estaba molesto, enojado. Aun cuando sea de parte de Dios, hermano, que alguien te envíe a predicar algo, pide la dirección al Señor. No vayas bajo tu voz, sino bajo la voluntad del Señor. No nos emocionemos, la obra es del Señor. Cristo, hermanos, es el dueño, nosotros solamente aquí, hermanos, somos servidores del Rey. Y si el Señor dice no, vamos a calmarnos. El hermano Gigi habla en un libro, dice que el Señor le habla y le dice que quería que fuera a Guatemala. Y dice: pensé que el Señor me iba a enviar esos mismos meses, ese mismo año. Dice: me envió después de 10 años. Y nosotros a veces que comemos ansia rápido, queremos que Dios, si ya te habló, queremos ya, Señor. Espera. No escuches tu voz, escucha y espera la voz del Señor para que nos vaya bien, hermanos, y seamos prosperados en todo. Aleluya. Es grande Dios. No escuches la voz de la gente, no escuches la voz del enemigo. No escuches tu propia voz. Porque si yo escucho mi voz y obedezco mi voz, me va a salir mal las cosas. Escucha la voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por su grandeza y su fidelidad, hermanos amados. Dice la palabra de Dios ahí en los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Vamos ahí. Estaba, hermanos, Felipe glorificando al Rey. Y viene un ángel del Señor y le habla y dice: Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él no dijo: pero Señor, está lejos.
¿Qué voy a hacer allí? ¿Para qué me estás enviando? Él no dijo nada, él solamente obedeció. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, dice eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a él. Júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. Están hablando del Señor, hermanos. Él, su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Felipe empieza a predicarle del Señor. El hombre creyó al instante que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, hermanos. Hermanos, y en ese rato dice que iban caminando en sus carruajes cuando ven un charco de agua ahí, un estanque de agua. Le habla del bautismo. Le dice: aquí agua que impide que yo sea bautizado. Hermano, cuando te envíe a hacer algo el Señor, hay que obedecer. Hay que obedecer. Porque te está enviando el Señor. Escucha su voz. Escucha. Hermano, yo antes de convertirme a Cristo, no recuerdo, porque no quiero mentir, no recuerdo cuántos años, tuve una revelación. Muchas veces el Señor nos habla a través de un sueño, de una revelación. No siempre los sueños vienen de parte de Dios. También hay que entender eso, hermanos. Pero yo oí, hermanos, que me decía una voz: en tal año vas a morir. Yo le dije a mi esposo: esto no lo saben mis hijos, nadie, solamente mi esposo. Tal vez ya se le olvidó también. Le dije: ¿sabes qué? Yo voy a morir en tal fecha, en tal año. Empecé a darle recomendaciones, pero me dijo: ¿por qué? Le digo: porque tuve una revelación de parte de Dios. Yo era mundana, hermanos, no era cristiana. Pero yo lo hice tan propio, hermanos. Yo entendí que esa voz era de Dios y no era de hombre. Me dijo: es un sueño, no hagas caso. Los sueños no todos son realidad. Pero yo traía eso aquí. El año, hermanos, que el Señor me dijo, ese año morí para el mundo. Ese año el Señor me salvó, para la gloria de Cristo, aleluya. No era una muerte física, hermanos. Era una muerte para el mundo. Es grande Dios. Cuando Dios habla, hermanos, las cosas se llevan a una realidad. Hermanos, es grande Dios. Aún a través de un profeta te puede dar una palabra el Señor. Aún a través de la palabra, tú abres la palabra y dile: Señor, háblame, y el Señor te habla. Esto es lo mejor, porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Muchas veces los profetas, hermanos, se equivocan, así como Samuel. Y no estoy hablando ni criticando a nadie. Muchas veces, hermano, yo no voy a decir las veces que nos han dicho alguna palabra y no se ha cumplido. No estoy para eso, estoy para edificar, estoy para construir en el nombre de Cristo y no para derribar. Pero sí, hermanos, hay palabra que viene de parte de Dios para ti, tómala. Hace años yo me enfermé muy grave. Y recuerdo, hermanos, que fue a visitarme la hermana Anita López, de aquí de Zacapuato. Y fue a una actividad en Arroyo Grande. Mi hermana Toñita Negrete era la presidenta del sector Tierra Caliente. Le dijo la hermana Anita: la hermana Chela está muy mala, demasiado mal.
Yo no sé qué tanto le diría, ¿verdad? Que a lo mejor iba a morir. Pero pasan las hermanas, cuando se termina la actividad, pasan a mi casa. Viene entre ellas la hermana Adelina Carvajal, una mujer de Dios, una profeta de Dios. Y empezaron a orar por mí. Yo soy delgada, pero estaba, hermano, solamente liada en el cuerito, en el hueso. Flaquita, amarilla como un limón. Tenía muchas complicaciones. No podía caminar por sí sola. Me tenían que agarrar de la mano. Estuve 1 año enferma, hermanos. Creí yo que iba a partir. Y empezaron las hermanas a orar. Venían las otras 2 personas con ellos. Y la hermana Adelina me dijo así: hermana, el Señor dice que tú ya le dijiste que estás preparada a la hora que Él quiera llevarte. Ya estás lista. Estas palabras las dijiste allí en tu recámara. Mire cómo habló el Señor. Profecía y ciencia. Pero el Señor te dice en este día que tu enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria de Cristo se manifieste y su nombre sea engrandecido. No le había dicho esas palabras yo a nadie, ni a mi esposo. En sí yo oraba casi siempre en la sala porque dormía sentada. Tenía una hernia hiatal que estaba quemada toda la boca y muchas más complicaciones. Y hermanos, solamente yo y Dios sabíamos a dónde yo le había dicho esas palabras y qué le había dicho. Y exactamente esas palabras que yo había dicho fue la que el Señor me estuvo hablando a través de la profeta. Entendí que era una verdad, porque nadie lo sabía. Es Dios el que nos habla. Atiende cuando Dios te habla, mi amado hermano. Atiende. El Señor, hermano, no se puede equivocar. Nosotros nos podemos equivocar en alguna cosa que estamos queriendo hacer, no pedimos dirección, no nos esperamos a que el Señor dé la respuesta y nos va mal. Y cuando nos va mal empezamos a decir: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué? Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Es que no esperaste el tiempo del Señor, no esperé en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces fracasamos? Pero no es la voluntad de Dios, es porque no atendiste a la voz de Dios. La voz de Dios es la confiable. Cuando Dios te hable, hermano, atiende. Pero no atiendas a la voz de la gente, porque sabes, hermano, que tal vez la gente te va a dar un mal consejo. No atiendas a la voz del enemigo. No atiendas tu propia voz, atiende la voz de Jehová, que Él, hermano, está para bendecirnos, ayudarnos en todo tiempo y en todas las áreas de nuestra vida, para la gloria de su bendito y santo nombre. Aleluya. Dios es grande y nos habla. Nos habla. Él es grande, hermanos, y poderoso. Aleluya. Hermanos, muchas veces nos habla, pero a veces que decimos: no, esa palabra no es para mí. Eso no, yo no lo acepto. Fuimos invitados en una ocasión, hermanos, ahí a la iglesia del Salén de Ciudad Altamirano, a un aposento que tenían. Empezó el Espíritu Santo a fluir, a fluir, a fluir. Y empezó una hermana a hablar en lenguas y se levanta otra hablando en lengua español, en lengua nuestra, interpretando las lenguas. Y el Señor decía: entrégame tus hijos, entrégame tu esposo, tu esposa, entrégame tu casa, entrégame. Y empezó el Señor a hablar. Sé que a muchos no les gustó, pero yo le dije: Señor, gracias, porque yo te entregué ya todo, todo. El Señor no estaba hablando ahí, era mucha gente la que había. El Señor nos habla, hermanos amados, atendamos a su voz. Dios es bueno y Él quiere que no fracasemos, que no nos vaya mal, que siempre nos vaya bien, porque quien atiende la voz del Señor nos va bien. Te va bien, amado hermano, aleluya, amigo.
atiende a la voz del Señor. No atiendas a la voz del amigo. Si tú has decidido servir al Señor, atiende a la voz del Señor que te ama, que pagó el precio por ti. Él nos le da asco mirarte ahí tirado tal vez en el suelo. Él te levanta porque Él es Dios, aleluya. Él no siente náuseas porque estás ahí sucio. El Señor te ama. Si estás enfermo, el Señor te sana, te restaura. Pero lo mejor que quiere el Señor es salvar tu alma. Aleluya. Acéptalo. Reconócelo. No escuche la voz de la amistad, no escuche la voz tal vez de la familia que se está diciendo, no te sirvas a Dios, no seas evangélico. No quiero que seas así porque yo ni soy tu madre, ni soy tu padre. La palabra de Dios dice que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando se trate de obedecer la palabra de Dios, obedécela. Obedézale, hermano. Obedece la palabra de Dios para que te vaya bien. Y seas, hermano, bendecido por Dios. Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Si hay alguna necesidad del pueblo, me quiero unir contigo. Si estás en depresión, hoy vamos a orar por ti. Te sientes angustiado, te sientes que no vales nada, te sientes tal vez despreciado. Tal vez, hermanos, ni la familia ya te hace caso, no te atiende, te sientes solo. El Señor está contigo. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida en este día. Vamos a orar. Padre maravilloso, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La gloria es para ti, mi amado. Sade Jamajá, tu Santo Espíritu está aquí, está ahí, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, tu palabra tiene vida, tiene poder y autoridad. Nos unimos con estos hermanos, hermanas, amigos que están deprimidos, que están desanimados, desalentados, que tal vez oyen voces del enemigo. En este día, papá, intercedemos por ellos en el nombre de Cristo. Aleluya. Toda depresión es quebrantada por la sangre poderosa de Cristo. Todo desánimo, en el nombre de Jesús, Orakimahaya, es cortada en el nombre de Cristo. Trae gozo, trae paz, trae alegría, Padre, a los corazones, a las almas desalentadas. Trae refrigerio en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Señor, donde quiera que estén mis hermanos o amigos, si están enfermos, toca sus vidas. Toca todo su ser, mi amado, para la gloria de tu nombre. Toca su alma, espíritu y cuerpo. Abre tu corazón. Aleluya. Que la palabra llegue a lo profundo. Aleluya. Y que tu Espíritu Santo esté obrando de una forma especial, consolando, Señor, al desanimado, al desalentado, al desahuciado. Hay esperanza en ti, Señor, aleluya. Hay esperanza. Gloria a tu nombre, Sino Mahadi Kahasakai. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo. Da fortaleza, da ánimo, da gozo, mi Padre. En el nombre de Cristo, el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida eterna, aleluya. A dar paz, tranquilidad y gozo en su nombre glorioso. Gracias, papá. Derrama bendición, derrama fortaleza, sana, liberta al cautivo, Señor. Liberta al cautivo en el nombre de Cristo por tu palabra, Señor. Es tu palabra, aleluya, la que trae poder a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, preciosísimo Espíritu Santo, por estar tocando, por estar bendiciendo, por estar libertando, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, papá. Toda la gloria y la honra es para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, papá, porque contigo somos más que victoriosos, Señor. Contigo no hay derrotas.
Contigo hay victoria, Beisadai Kamai. Hay victoria en tu nombre glorioso, Cristo de gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les colme bendiciones. Apropiate de la palabra. Apropiate, hermano, de la sangre de Cristo, que tiene poder. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima semana. Hermanos, hay que tener confianza en la palabra bendita de Dios y escuchemos su voz en todo tiempo. Dios les bendiga.